Pero me puse a repasar y me puse a ver los devocionales. ¿Sabe por qué? Porque me encanta ver los devocionales de la iglesia en el Facebook. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un tema. Este momento estamos en un tema general, es por fe. Pero Dios habla a cada pastor de manera particular. Y entonces me gusta oír qué es lo que Dios le ha dicho a Johnson, a Verónica, a Carlos. Y cada uno de ellos tiene una palabra sobre ese tema. Y eso trae riqueza a mi corazón. Así que estaba dando las vueltas y me senté desde las 9 de la noche ayer que me desocupé. Y eran las 11:30 de la noche y no encontraba la palabra que predicar. Y yo estaba, le dije, Jimmy, ¿qué me pasa? Él llega a las 11:30 a acostarse, él estaba allá y me dice, ¿tú de qué vas a predicar mañana? Yo voy a predicar de la perla de gran precio. Y ahí es cuando yo me entero de que él no va a predicar ahora, en el primer servicio. Y le digo, todavía no sé. Y sabes, es esa sensación de pensar, ¿qué quiere Dios decir? Porque créame que es fácil reciclar prédicas. Es fácil reciclar prédicas, pero no quiero reciclar prédicas. Quiero que Dios hable lo que tiene que decir hoy, para el día de hoy. Y siempre que Dios habla, Dios me habla primero a mí lo que yo necesito. Cuando una persona enseña la palabra, si esa palabra no pasa por sí, por su propio aprendizaje, no sirve de nada. Así que estuve orando y diciendo, y estoy convencida que esta palabra que voy a hablar con usted el día de hoy es una palabra para usted, así como lo es para mí. Pensemos, meditemos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Laudalina, siento mucho la partida de tu mamá. Partida de muerte a vida, no de vida a muerte, porque está viva. Amén. Ella perdió a su mamá en estos días. Y cuando suceden cosas como esas, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que el Señor me dijo esta mañana, porque anoche todavía me acosté con esa duda y esa batalla en mi corazón, y lo que Dios me dijo en esta mañana, claramente me levanté a las 5 y estuve allí junto a mi cama, sentada en la silla, y cuando le sonó el despertador a las 6:30 de la mañana, que sonó para Jimmy, yo digo, hola, yo ya estoy aquí. Pero sentí que el Señor me dijo claramente, ¿sabes qué? La batalla más importante de la vida, no importa la batalla que estén luchando la gente, la batalla más importante de la vida es la batalla por la fe. Es la batalla por la fe. ¿Se acuerda usted cuando vino el apóstol Pedro y Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, moverte, hacerte así? Pero yo he pedido, le dijo, que tu fe no falte. Mire, él no pidió que no pase problemas. Él no pidió que no sea zarandeado. Él pidió que en medio de las situaciones difíciles la fe no falte. Porque es por la fe que obtenemos las promesas de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo lo que se consigue es por fe. Por eso me atrevo a decir con toda certeza que la batalla más importante de tu vida es la batalla por la fe. Y esa es una batalla que tienes que pelearla con uñas y dientes, porque a todos nos pasa que hay días en que uno dice, ¿será que estoy perdiendo mi tiempo en asistir cada domingo a una iglesia? ¿Será que no vale la pena el dar una ofrenda? ¿Será que leer la Biblia no tiene sentido? Porque vemos que las promesas no llegan a nuestra vida y no se cumplen. Y pensamos, ¿estaré haciendo bien? Y el Señor me habló en esta mañana y me dijo, es la batalla de la fe, la que más importa. Entre todas las batallas, es esa la que más importa. Y estaba pensando que cuando estaba revisando los devocionales, Verónica habló el día jueves acerca de Ana. Y cuando veía la historia de Ana,
porque repasé varios. Y cuando veía la historia de Ana, pensé en algo y quiero compartir con usted, no solamente acerca de ella, sino acerca de esa batalla que no importa quién seas, tienes que pelear. Y quizás en esta mañana voy a empezar haciendo así como, gracias por sentarse en primera fila, ustedes me van a ayudar, haciendo como un juego. Les voy a preguntar, quiero leer 4 historias y quiero que usted me diga de quién estoy hablando, ¿ok? Voy a empezar por la primera. La crisis llegó a su hogar. Su esposo no pudo sostener el negocio de la familia y dieron en quiebra. El marido, ella y sus 2 hijos tuvieron que salir de su hogar e ir a buscar un mejor futuro fuera de su país. Al salir a buscar ese mejor futuro, se convirtieron en migrantes. Y cuando parecía que las cosas no podían ser peores, su esposo y sus 2 hijos fallecieron. Ahora no solo estaba sola, sino que además tenía la responsabilidad de proveer económicamente para su casa. ¿De quién estoy hablando? De Noemí. Una historia del Antiguo Testamento que pudiera ser una historia del día de hoy, de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros pudiéramos estar pasando esa historia hoy. Segunda historia. Lo crió como un niño mimado. Todos sus deseos y necesidades fueron complacidos inmediatamente por su padre. Si alguien era su debilidad, era este hijo. Jamás se imaginó que al crecer este hijo se rebelaría contra él y que se metería en líos tan graves. No creyó que pudiera cometer actos tan despreciables, ofendiendo a otras personas que él mismo amaba y arrastrando a muchos en su caída. Con tantas cosas sobre su hombro, él sintió que su corazón se quebró. ¿De quién estoy hablando? A ver. David y Absalón. David el padre lo crió como un niño mimado. Y también pudiera ser una historia del día de hoy, porque muchos padres, muchas madres están sufriendo acerca de la rebelión de sus hijos, habiéndolos criado como de la mejor manera, tratando de hacer lo mejor para ellos. Y duele cuando ese hijo o esa hija se rebela. Así que no es una historia del pasado, es una historia de hoy. Tercera. Los conflictos en su casa eran constantes hasta llegar a ser insostenibles. Claro que su padre siempre lo defendía, pero él ya no podía aguantar más esa situación. Sin embargo, lo que estaba viviendo no era nada comparado con lo que le tocaría vivir: un trabajo humillante, falsas acusaciones y por fin la cárcel. En corto tiempo pasó de ser tratado como el hijito de papá a un correccional. Una palabra daba vueltas en su corazón: venganza. ¿Podría librarse de la semilla de odio sembrada en su corazón? ¿Tendría la fortaleza para superar toda la amargura de sentirse traicionado? ¿De quién hablo? José, a quien sus hermanos vendieron. ¿Recuerda usted esa historia, verdad? Una historia de hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos traicionados por la gente que amamos, por los que están cerca? Y todas estas personas dicen: yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Perdón, ¿ha dicho eso usted alguna vez? Yo sí. Puedo levantar pies y manos. Yo he dicho un montón de veces: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Cuarta historia. Después de varios años de casada, sin poder tener niños, ella anhelaba desesperadamente un hijo. Sentía que su familia la menospreciaba por no haber tenido uno. Era como si todo fuese su culpa. Y temía que aún su esposo dejara de amarla. Pero no solamente eso, sino que su rival, que era una mujer preciosa, siempre dispuesta a complacer a su marido y sin ningún problema de fertilidad, se burlaba de ella. Si bien es cierto que su esposo la amaba más que a la otra, ¿hasta cuándo la amaría? Si ella no podría darle un hijo, él podía dejarla, optar por el divorcio. Entonces su rival se habría salido con la suya. ¿De quién hablo? Ana. Pero ¿cuántas mujeres del día de hoy sienten eso? Sentir que el marido te va a dejar porque no puedes.
Así que yo pensé en estas 4 historias, 4 vidas, 4 problemas, que no son problemas del Antiguo Testamento, que son problemas del día de hoy, que son situaciones que hoy pudiéramos estar pasando, y de hecho algunos de nosotros estamos pasando. Situaciones que nos hacen pensar, ¿qué pasa, Dios? Pero esas personas que acabo de mencionar lograron superar su amargura y su desesperanza. De alguna manera lo lograron superar. Y eso es lo que yo sentía que Dios hablaba a mi corazón y me decía, diles, por favor, diles que peleen por su fe. Porque aún en medio de todas las dificultades es necesario que guarden la fe, que mantengan la fe y que no permitan que esa raíz de amargura haga nido en su corazón. Y usted puede pensar, yo, amargura, no. Pero mire, hay frasecitas que a veces decimos y que muestran un poquito de amargura. Por ejemplo, un dicho muy común: Dios da barba a quien no tiene quijadas. ¿Alguien ha dicho esa frase? ¿Usted la ha dicho? Yo la he dicho. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios no sabe que yo me la merezco y no Él? ¿Sí o no? Así decimos, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dio a Él y no a mí? Es como dice el salmista en el Salmo 73, dice, ¿y por qué a los ricos les das todo? Y mira cómo ellos tienen, y yo que estoy en tu casa, yo que oro, yo que te sirvo, yo que doy, yo que estoy aquí, y a mí no me pasa. Es una batalla contra la fe. ¿Sabes qué? El enemigo está tirando así un dardo que planta en tu corazón la semilla de la duda. Y aunque ese momento tú digas, no, yo sí creo en Dios, empiezas a dar vuelta a esa palabra, empiezas a dar vuelta, la semilla quedó plantada. Hasta que un día esa amargura que empieza como una cosita chiquita en tu corazón, crece y contamina a muchos y ahoga tu propia fe. Y repito, lo que el Señor me dijo en esta mañana es, diles que peleen por su fe, que no permitan que esas palabras, que esos dardos aniden en su corazón y que no permitan a la amargura penetrar en su corazón. Y quiero hablar de esto enfocándome en una de estas 4 historias, la de Ana. Está la historia en Primera de Samuel y dice, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Qué tenía ella? ¿Y dónde estaba ella? En el templo. Y todavía tenía amargura de alma. ¿Y cuántas veces estamos en el templo y somos parte del pueblo de Dios y tenemos amargura de alma? Y seguimos allí, pero hay amargura en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura que brota dará un fruto que matará nuestra fe. La historia de Ana no empieza en ese momento. La historia, yo me imagino que Ana se casó joven con Elcana. Y aunque la Biblia muestra ese matrimonio polígamo, no significa que Dios hubiera planeado así desde el principio. Dios creó una Eva para un Adán, no creó 2 Evas para un Adán. Dios no puso como norma la poligamia, pero era la práctica común. Y una mujer como Ana sentía que no podía sobrevivir si no se casaba. Así que se casó con Elcana. No sé si ella era la primera o la segunda esposa. Yo pienso que ella era la primera esposa porque se la nombra primero. Pero no podía tener hijos. Y sabes, el nombre Ana, ¿cuántos se llaman Ana aquí? ¿Hay alguien que se llame Ana? ¿Hay alguien que se llame Ana? Ana es un buen nombre para poner a las hijas. Ana significa la gracia de Dios. Y la esposa de Elcana, el marido de Ana, la otra esposa, se llamaba Penina. ¿Y sabes qué significa Penina? Piedras preciosas. Y esta mujer martirizaba la gracia de Dios. Así pasa en la vida, ¿no? Es como que esas piedras preciosas, por decirlo así,
te martirizan a ti, que tienes la gracia de Dios sobre tu vida. Yo me acuerdo cuando, antes de ser pastores, mi esposo puso un negocio para poder servir al Señor a tiempo completo, y él andaba viajando con el pastor, nuestro pastor, y Jimmy tocaba la guitarra y viajaba con él, y entraron los ladrones y nos robaron todo. Y me acuerdo al empleado decirle a mi esposo, Miguel se llamaba él, decirle: ¿y usted? Viajando, cantando de Dios, y mire cómo le roban. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Te han dicho alguna vez eso? ¿Y dónde está Dios? ¿Y tú allí metido en la casa? ¿Y dónde está tu Dios? Esa es Penina, las piedras preciosas. El mundo entero tratando de avergonzar a la gracia de Dios. Y entonces, ellas tenía amargura en su corazón. No sé cuántos hijos tenía Penina, pero cuando Elcana le dice: ¿no soy yo suficiente? Yo pienso, ¿no soy yo más que 10 hijos? Yo pienso, no es suficiente. Porque cuando Dios ha puesto algo en tu interior, un deseo en tu corazón, es algo que nada va a satisfacer más que el cumplimiento que el mismo Dios te puede dar. Y Ana tuvo que escuchar, en primer lugar, la voz de la burla, porque Penina se burlaba de ella, así como gente se burla de ti y de mí. Y gente te dice: ¿y sigues creyendo? ¿Y sigues creyendo que Dios va a hacerte un milagro? ¿Y sigues creyendo, Remigio, por la salud de tu hermano? ¿Sigues creyendo? Y la gente te dice: ¿y sigues creyendo? Y se burlan de tu fe. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, que la gente se burla de la fe que tú tienes. Y uno tiene que tapar los oídos y tratar de cerrar esa voz de la burla, porque lo que hace es matar tu fe y sembrar en tu corazón una semilla de amargura. Y Ana no solo escuchó la voz de la burla, también escuchó esa voz de Elcana, que es esa voz de complacencia: ya confórmate. Y Elcana le dice: pero Ana, ¿para qué quieres hijos? Dice la Biblia que Elcana amaba a Ana y aún le daba el doble de lo que le daba a la otra mujer, a Penina. Y le dice: no soy yo suficiente. Y no sé si a ti te ha pasado que cuando estás orando, estás clamando por algo que Dios ha puesto en tu corazón, hay personas que te dicen: pero y encima quieres más, ya confórmate, ya deja de orar por eso, ya, quédate ahí quieta. Es la voz de la complacencia. Y Elcana le dice: no soy yo suficiente. No, Elcana, no eres suficiente. Nadie es suficiente para llenar el corazón de un ser humano, sino solamente Dios. Y poner la carga en el esposo o en la esposa de que te hagan felices es una carga demasiado pesada, porque nadie puede satisfacerte sino solamente Dios. Poner la carga en los hijos y decirles que si no, eso no sirve. Y Elcana pensaba y le dice: pero Ana, yo soy suficiente. Quédate, confórmate. Cuando te dicen: pero quieres más, ya quédate en paz, estás satisfecho. Sí, estás viviendo esta situación, pero podría ser peor. Y Ana tenía que cerrar sus oídos a esa voz que le decía: deja de perseguir tus sueños. Pero no solamente era la voz de la burla y la voz de la complacencia, también estaba aún la voz de la religión, porque aún el sacerdote, cuando ella llegó al templo y estaba orando, el sacerdote pensó que estaba borracha y le dijo: va, ándate a tu casa, que estás aquí borracha, mujer. Y sabes, muchas veces aún aquellos que representan a Dios en nuestras vidas no ven la promesa que Dios nos ha dado. Yo estaba pensando cuando estuvimos en Israel y Dios nos dio la bendición de estar en Israel, y me preguntaron, yo creo que tú, Verónica, me preguntaste cuáles fueron los lugares donde sentiste más esa presencia de Dios. Y yo mencioné 2 lugares: Getsemaní, el huerto donde Jesús lloró gotas de sangre, es un lugar donde uno siente la presencia de Dios. Y el otro lugar es Silo, ese lugar donde Ana estaba clamando
por su Hijo. Tanto que cuando estábamos allá, nosotros estábamos filmando un pequeñito mensaje, saludo a la iglesia todos los días, de dónde estamos y de cómo son las cosas. Y ese día Jimmy me dice, ya párate, y yo no podía dar una palabra, porque la presencia de Dios tan fuerte en ese lugar, en Silo, que solamente podía llorar, ese lugar donde Ana lloraba para que su promesa venga a su vida. Porque Él habita donde se le busca. Y sabes, esa sensación de Ana, de que aún la religión no cree lo que yo estoy creyendo, y no toma en serio mi palabra. Porque Elí, el sacerdote, le dijo, no eres importante, mujer. Y en medio de esa situación y en medio de ese momento, Ana dice, tengo amargura en mi corazón. Y tal vez tú digas, yo no tengo amargura, pero dice la palabra que Penina la irritaba. Tal vez no digas tengo amargura, pero estás irritada con alguna cosa. La angustiaba, le hacía sentir ira. Eso dice la Biblia. Entonces, si alguien aquí está angustiado, está amargado, está irritado, está frustrado o tiene ira, esta palabra es para ti, como lo es para mí. Porque uno piensa, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir orando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Yo me imagino que Penina tenía 10 hijos. ¿Y sabe por qué me imagino? Porque le dice el Cana, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Así que probablemente pasaron 15 años en los que Ana estaba orando, llorando. Y yo, ¿por qué no? Años en la que su fe estaba siendo desgastada, en las que no veía la promesa de Dios cumplirse en su vida, y en las que ella estaba diciendo, ¿valdrá la pena esto? Y Dios hablaba a mi corazón y me dice, vale la pena luchar por la fe, vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir orando, vale la pena seguir clamando. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es por fe, no por vista, que tenemos que caminar. Aférrate a esa ancla que es la esperanza de tu alma, y sigue creyendo, y sigue confiando, y sigue orando. Estas historias, las que yo acabo de mencionar, son historias difíciles que pudiera ser la de cualquiera de nosotros. ¿Cuánta gente como migrante se va y aún tiene problemas más graves que los que tenía? ¿Cuántos hijos se rebelan contra los padres? ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres están sufriendo por la burla o porque no ven la promesa de Dios en su vida? Y el Señor me dijo, diles que peleen por su fe. Y por eso quiero hablar rapidito, 4 cosas para pelear por la fe. 4 cosas. La primera de ellas, renuncia a tus dudas. ¿Sabes qué? La amargura es un pecado. La amargura es un pecado. Y la duda es un pecado. Porque sin fe, ¿qué pasa? Pero la Biblia nos habla tan claramente, y muchos de nosotros, mire, yo estoy hablando de mí misma. A veces estoy orando por algo, pero no creo que ese algo pueda suceder. No sé si le ha pasado a usted. Estoy orando por algo, mis palabras están diciendo algo, pero en mi espíritu y en mi corazón no creo que ese algo pueda suceder. Yo misma no creo. Entonces estoy siendo, como dice la Biblia, una persona ¿de qué? De doble ánimo. Que pido por algo, pero no creo que ese algo suceda. Yo misma, aunque mi boca habla, yo misma me estoy diciendo, eso no puede suceder. Pero para luchar por la fe tienes que renunciar a tus dudas y tienes que tomar una posición en la vida. Y esa posición es la posición de creo o no creo. No puedes ser tibio, mucho más en esta época en la que tenemos que tomar posiciones definidas por las cosas que creemos. No puedes estar pensando, ¿será o no será? Mi amada hermana, mi amado hermano, hay
que creer, hay que determinarse, hay que decir, yo lo creo. No tener doble ánimo. Yo he visto a veces, y no se hace ahora llamado al altar, no se puede hacer llamado al altar, no podemos estar tan cerquita, ¿verdad? Pero he visto a gente que aún ha pasado al altar y uno piensa, esa gente que pasa al altar, cuando uno habla acerca de una petición y uno ora y le veo yo aquí, pero ¿sabes qué? Yo veo que no cree. Que pasó al altar, que pasó a pedir oración y uno le dice, por las llagas del Señor puede ser sano. Y ¿sabes qué? Está parado aquí al frente, pero no cree. ¿Te ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Que digo, que oro, pero en el fondo de mi corazón sigo sin creer que eso puede ser verdad. Pienso, no, estoy orando por la salvación de esta persona, pero esta persona nunca va a cambiar. Yo misma me lo digo. ¿Y sabes qué? Alimento mi duda y no mi fe. Por eso en esta mañana, para pelear por la fe, porque la riqueza más grande que todos tenemos es la fe, para pelear por la fe tienes que renunciar a las dudas y tienes que soltarte en las manos de Dios. Yo siento que Dios a veces nos lleva a esas posiciones en las que uno dice, ya no me queda nada más que hacer. ¿Alguna vez has dicho, solo me queda orar? No queda más. Pero es allí donde Dios quiere tenerte, en ese lugar en lo que no queda más, en ese lugar en que tu capacidad de resolver las cosas es imposible, porque tú no puedes con tu fuerza. ¿Podía Noemí solucionar el problema de su familia en sus propias fuerzas? No podía. ¿Podía José resolver su situación en su propia fuerza? No podía. ¿Podía David resolver el problema en el que estaba su hijo de su propia mano? No podía. ¿Y podía Ana transformar su vida? No podía. Es como que Dios nos llega a un momento, y un día yo prediqué una prédica que se llamaba El Dios que llega tarde. Y mi esposo me dijo, Dios nunca llega tarde. Yo me estaba refiriendo a la resurrección de Lázaro. Y yo decía, el Dios que llega el cuarto día. ¿Por qué no llegó el tercero? ¿Por qué no llegó el segundo? ¿Por qué no llegó antes de que Lázaro muera? Pero llega el cuarto día, así que yo le puse de título, El Dios que llega tarde. Y Jimmy me dijo, Dios nunca llega tarde. Pero a veces parecería que sí, ¿no? A veces sentimos, Dios, ¿por qué no llegas? Y la fe parece irse apagando. Y en ese día es cuando tú tienes que volver a afirmar tu fe y renunciar a las dudas y decir, no quiero. Tapa tus oídos a la voz de la burla, tapa tus oídos a la voz de la complacencia, tapa tus oídos aún a la voz de la religiosidad y abre tus oídos a la fe y habla tú mismo para que puedas crecer, fortalecer la fe. Así que lo primero que hay que hacer para luchar por la fe es renunciar a toda duda, no seas de doble ánimo. En segundo lugar, no pelees esa batalla solo. La batalla de la fe es una batalla en la que no puedes pelear solo, en la que necesitas de otras personas. Y estaba yo pensando en Moisés, dice la Biblia que había una batalla terrible y que Moisés tenía que tener sus manos levantadas al cielo, orando, y que las manos se le cansaban, los brazos se le cansaban. Y entonces vinieron sus amigos Aarón y Hur y le sostenían los brazos. Y sabes, a veces se nos cansa la fe. A veces ya no tenemos fe, no podemos más. Ese es el día en que necesitas buscar ayuda, ese es el día en que tienes que pedir oración. No tienes que pelear esta batalla solo. Esa es la riqueza de la familia de la fe. Al final yo voy a decir, hay una tarjeta verde que tú puedes llenar si quieres pedir oración. Y si nos está viendo por Facebook, puede pedir oración también. Y sabes, yo estoy en ese chat del grupo de intercesores y yo veo las tarjetas se llevan y dice, hay que orar por este, hay que orar por el otro. Y aún
le animo para que ponga teléfono, porque llamamos y preguntamos cómo está su situación. Ha crecido, ha avanzado, porque las tarjetas las vamos a orar una semana, ¿no? Y después de esa semana se archivan esas tarjetas y las nuevas tarjetas vendrán. Pero yo veo gente que está orando por ti. No pelees la batalla de la fe sola o solo. Ayer hablaba con mi nieto que tiene 8 años y estábamos hablando acerca de los felinos y de los leones y de los jaguares, y él decía, corren tan rápido, y me daba ¿a cuántos kilómetros por hora? No me acuerdo. Y decía, si yo soy la presa es imposible que yo pueda correr tan rápido, decía él, porque ellos son más rápidos. Y yo le digo, pero ¿sabes cuál es la táctica? Porque estaba hablando de los venados que también corren rápido. Y le digo, pero ¿sabes cuál es la táctica? La táctica del león es apartar a la presa de la manada. Vienen dos y le aíslan. ¿Para qué? Para que sea fácil presa. Y sigue siendo la misma táctica del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Apartarte, aislarte. Para que el momento en que estás peleando la batalla de la fe, sientas que no hay nadie a tu lado. Pero yo quiero decirte que no pelees esta batalla solo. No la pelees solo. Es la gran riqueza del cuerpo de Cristo. Pide ayuda, pide oración. Di, hey, aquí estoy, necesito oración. Mi fe está siendo atacada y necesito tu oración. Para eso estamos, ¿no? Para sostenernos los unos a los otros. Así que, en primer lugar, declara la duda como un pecado y deséchala. En segundo lugar, pide ayuda. En tercer lugar, lucha por tu promesa. No importa si la gente te dice, no, eso es imposible. El Cana le decía, pero Ana, quédate contenta, es suficiente. Mira, yo soy el marido que te amo. Pero lucha por su promesa. ¿Sabes por qué? Porque la promesa que Dios te ha dado es una promesa que puede hacerse realidad si tú mantienes la fe. Lucha por esa promesa. No dejes de creer. Porque pasa tiempo, porque no encuentras la promesa, porque no se hace realidad. El embarazo de Ana fue muy largo. Y yo me imagino que si Penina tenía 10 hijos, ¿cuánto tiempo estuvo Ana orando por un hijo? Años. Y a veces tiramos la toalla muy pronto. Y no oramos, no mantenemos la batalla por nuestra promesa. Pero yo te digo que si Dios te prometió, Él lo cumplirá en su momento, porque como me dijo Jimmy, Él no es un Dios que llega tarde, aunque a mí me parezca que llega tarde. Pero el reloj del cielo no es mi reloj. Y es como que Dios pone en esa situación para que yo tenga que pensar, es hacia arriba que tengo que ver y no hacia los costados. Es como cuando Dios puso al pueblo de Israel en el desierto. ¿Para qué? Para que ellos sepan que solamente de Dios venía su provisión, que de Dios venía el maná y que no era por su propia fuerza. Y quiero decirte en esta mañana que no es por tu propia fuerza, que no es porque eres bueno, trabajador, honesto, no es por eso. Porque estas historias que yo acabo de leer en la Biblia, esas personas que yo acabo de leer en la Biblia eran buenos, trabajadores y honestos, y aún así se vieron en situaciones en las que no podían resolver las cosas por sus propias fuerzas. Pero siguieron creyendo, siguieron luchando, se afirmaron a la esperanza, porque el rato que pierdes la esperanza, lo has perdido todo. Recuerda, la fe es la mayor de todas tus riquezas. No permitas, no la dejes, porque el rato que pierdes la fe, lo has perdido todo. Y en cuarto lugar, declara sobre tu vida la palabra de Dios. Todas las mañanas yo veo en mi ventana cuando desayuno en el jardín un pajarito, una tórtola que está picoteando en el llano y está sacando gusanitos. Y todas las mañanas yo me digo a mí misma, el Dios que alimenta a las aves es el mismo que me alimenta a mí. Todas las mañanas yo declaro esa promesa de Dios sobre mi vida. Y digo, hay provisión para mi casa, porque todavía Dios está proveyendo para las aves del cielo. Y sabes, hay que declarar las promesas de Dios. Yo me imagino a José
Me imagino a José en la cárcel diciendo, yo tuve un sueño en el cual el sol y la luna y las estrellas se arrodillaban delante de mí y todavía sigo creyendo en esa promesa. 13 años pasaron desde que José tuvo la visión hasta que José vio el cumplimiento de esa promesa. 13 años. Años que no fueron fáciles en la vida de José. Porque recuerda que él soñó, ¿se acuerda que él soñó? Y después de ese sueño, todas las cosas fueron peor. Pero él siguió pensando y declarando la promesa. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes que declarar las promesas de Dios sobre tu vida y que tú tienes que buscar las promesas de Dios sobre tu vida y hablar las promesas de Dios sobre tu vida, porque Dios te ha dado una promesa como me la ha dado a mí. Y yo estuve esta semana predicando en este congreso de mujeres y sabes, cuando estuve orando por esa enseñanza y yo estaba hablando acerca de ser una guerrera, las mujeres, el tema del congreso se llamaba Corazón de Guerrera. Y yo les decía que la espada es la única arma ofensiva que la Biblia nos da. La espada del Espíritu, dice la palabra. Las demás son defensivas. El escudo de la fe, dice, para que puedas apagar los dardos del maligno. Por eso la fe es fundamental, porque es allí donde se clavan esos dardos. Pero la espada es la única arma ofensiva, es la espada de la palabra de Dios. Y sabes, cuando yo estuve orando sobre eso, no sé cómo explicarte, pero sentía como una visión en el sentido que veía hombres y mujeres con trozos de espada. O sea, levantando solo la vaina, o con un trozo de la espada, pero no la espada completa. Y es como que Dios me dice, hay cientos de hombres y mujeres que no pueden pelear su batalla porque no tienen la espada completa, porque no leen la palabra, porque no declaran la palabra completa de Dios sobre sus vidas. Y solo se quedan con un versículo que aprendieron, un hito. Pero no se dan cuenta que cada tema, que cada batalla, que cada situación necesita una oración, una palabra para ese tema en particular. Porque no es lo mismo cuando estás peleando por la salvación de su hijo o de tu hijo como cuando estás peleando por la provisión de tu casa. Son batallas diferentes, son promesas diferentes las que tú tienes que recordar sobre tu vida y declarar sobre tu vida y decir, yo creo y sigo creyendo que esta palabra, la palabra de Dios, se cumplirá en mi vida. Declárala. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por la oración. La Biblia no dice que tienes más fe porque oras más. La Biblia dice que tienes fe por el oír la palabra de Dios. Y lo que tuvo que hacer Ana es tapar sus oídos a la voz de la duda, a la voz de la burla, a la voz de la religión. Tapar sus oídos y declarar ella misma la palabra de Dios sobre su vida, su promesa. Porque tú puedes tapar las voces que están fuera, pero no puedes acallar tu propia voz. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a quien tú oyes todos los días es a ti mismo. Y cuando tú hablas palabras de desánimo, palabras de duda, palabras que no son las palabras que Dios te ha dado, entonces tu misma fe está siendo atacada y tú mismo te estás convirtiendo en el instrumento para romper tu fe. ¿Me estoy dando a entender? Declarar la palabra de Dios sobre tu vida, buscar las promesas de Dios sobre tu vida y decir, esto se cumplirá en mi vida porque tú, Dios, lo has prometido, porque yo estoy volviendo mis ojos hacia arriba, porque no estoy luchando en mis propias fuerzas. Y eso no significa que uno no deba seguir haciendo las cosas. Lo que significa es que la fe es la que me levantará en momentos de dificultad. Esta mañana a las 5 de la mañana, como me enteré a las 12:30 de la noche o a las 11:30 de la noche que a mí me tocaba, me levanté a las 5 y le digo yo, Señor, ¿cuál es tu palabra sobre mi vida? Para hoy, no para ayer. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da un maná para el día. ¿Qué pasaba cuando los israelitas cogían el maná para 2 días? Se dañaba. El maná es para el día de hoy. Y la palabra que tú recibes de Dios es para el día de hoy. Y el Señor esta mañana, yo a las 5 de la mañana estaba pensando y el Señor me llevó a Isaías 63 y mire cómo las cosas calzan, ¿no? Esta fue la palabra que el Señor me dio para mí hoy. Y dice,
El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. A los pobres me ha enviado para sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor de Dios. Y yo pensé, gracias Dios. Porque yo, de todas maneras, estoy un poco nerviosa por la predicación. ¿Sabes por qué? Porque el día que no esté nerviosa cuando tenga que predicar es porque me he vuelto una profesional. Y no quiero ser una profesional del altar. Y Dios me dijo, hoy te he ungido para que compartas las buenas nuevas del Evangelio. Digo, gracias, esa es mi promesa para hoy. Y la declaro sobre mi vida. Y declaro que la palabra que yo voy a dar en esta mañana será una palabra que tocará corazones. Por eso estoy segura que así será. Porque yo estoy declarando esa palabra que Dios me dio esta mañana. Y luego estuve leyendo, porque todos los días yo oro por mis hijos. Claro, es mi tema de oración y todos los días oro por mis hijos. Y en el versículo 9 de Isaías 63 dice, sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Y yo dije, Señor, esa es promesa para mis hijos. Yo la creo, yo la confieso. Yo creo que mis hijos serán bendecidos y que donde quiera que ellos vayan, se reconocerá que el favor y la gracia de Dios está sobre ellos. Y declaro esa promesa sobre mi vida. Te pregunto, ¿estás declarando la promesa de Dios sobre tu vida? Cada día, cada mañana, no trocitos, no lo que escuchaste aquí en el culto, no ese trocito de palabra que escuchaste o ese único versículo que te sabes. Porque eso es pelear con pedazos de espada. Pero la Biblia tiene una palabra para ti, para tu batalla de hoy, para tu lucha de hoy. La más importante de todas, la batalla de la fe. Y aquel día que partas de este mundo a su presencia, en el que pases de muerte a vida, y lo repito, de muerte a vida, no de vida a muerte, puedas decir, como lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la mejor o el mayor de todos tus tesoros es la fe. Pelea por ella. No permitas que se pierda, no tires la toalla. Sigue creyendo, sigue luchando, sigue confiando, sigue orando, sigue declarando la palabra de Dios sobre tu vida. Sigue hablando, sigue callando esas voces que solamente vienen para robar, matar y destruir, y sigue creyendo, porque el que prometió lo cumplirá. Amén. Vamos a orar. Padre.